Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 hasta el versículo 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 17 hasta el versículo 22. Sermón que tiene como título Seguridades Cristianas. Dice así la palabra del Señor. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oremos por esta palabra de Dios. Padre del cielo, te alabamos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, para ti. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que somos indignos e incapaces de exponer tu santa palabra, a no ser por la gracia que viene de ti y la presencia de tu Espíritu Santo aplicándola a nuestros corazones. Pedimos que cada uno de los que estamos en este lugar seamos, Señor, edificados, enseñados por tu Espíritu Santo, usando esta palabra, y que salgamos de este lugar habiendo aprendido grandes verdades que vienen de ti para nuestras vidas, verdades que son divinas para nuestras vidas humanas. Que no sea jamás, Señor, una palabra de hombre, sino solamente tu palabra la que edifique nuestras vidas. Señor, te pedimos todo esto en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hablamos de seguridades cristianas porque la vida está llena de necesidades, de seguridades que necesitamos. Desde el mismo momento en que nacemos, necesitamos seguridad. El bebé mira, abre sus ojos, cuando empieza a poder ver, necesita ver la imagen de su madre, sus padres. Después necesita la seguridad de poder alimentarse, aunque no lo pueda expresar. Y a medida que vamos creciendo y avanzamos en la vida, vamos necesitando seguridades que afirmen nuestra vida, que la sostengan, que nos permitan vivir seguros, que nos permitan planificar. Necesitamos seguridades en el trabajo, que es una de las razones por las cuales mucha gente vive enferma por la inseguridad que hay. Necesitamos seguridad en nuestro andar diario en la calle, y vivimos un problema de inseguridad en nuestra propia nación. En fin, lo que me quiero referir es que la palabra seguridades es algo que está íntimamente vinculada a nuestra vida, y también íntimamente vinculada a la vida del cristiano. Hay seguridades que tenemos que tener, y hay algunas personas que, por causa de su teología o de una mala interpretación de las Escrituras, vive absolutamente creyendo en Cristo, pero inseguro. Creyendo en el Señor Jesucristo, pero inseguro en su propia vida, teniendo dudas permanentemente sobre muchos aspectos de la vida. Y parte de estas inseguridades son las que tenía miedo, temor el apóstol Pablo que ocurriera en la iglesia de Corinto. Grandes inseguridades que quizás empezaban a penetrar en la iglesia de Corinto. Son los temores que tenía el apóstol Pablo por causa de algunas cosas que él estaba haciendo. Por ejemplo, él había prometido a los corintios que iba a pasar por la iglesia de Corinto para ir a Macedonia y luego a una región que está más al norte, y al regresar de allí iba a volver a pasar
por la iglesia de Corinto, cosas que luego no hizo. No lo hizo. Dijo que iba a hacer algo que después no lo cumplió. No es un pecado en este caso. Pero el gran temor apostólico de Pablo es que la iglesia de Corinto no pudiera diferenciar entre lo que es una actitud humana y lo que es el obrar de Dios. Quiero repetir esto porque estos son dos grandes problemas que tiene la iglesia del Señor Jesucristo también hoy. El no distinguir entre la palabra y la conducta de los seres humanos, llámese pastores, predicadores, evangelistas, etc. Y lo que la palabra de Dios, que es lo que realmente edifica nuestra vida y nos debe traer seguridad, dice. Y es por eso que va a darle 4 grandes seguridades a los corintios para que no miren específicamente su actitud humana, sino que miren lo que se les ha predicado como palabra de Dios y se les ha enseñado como palabra de Dios, y para que puedan vivir una vida cristiana segura, no solamente en un momento puntual de la vida como vimos hoy en la escuela bíblica, sino a lo largo de toda la vida, inclusive mismo en la muerte. La primera de las seguridades cristianas que el apóstol Pablo le da es que la palabra de Dios no cambia. El hombre puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Versículo 17. Así que al proponerme esto, que usé de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. La primera prueba que Pablo le presenta a los corintios aquí de que el evangelio de Dios no cambia jamás. Si hay algo que no va a cambiar es el evangelio del Señor. Los propósitos humanos pueden cambiar. Los planes humanos pueden cambiar. La doctrina de Dios no va a cambiar nunca, y el supremo objeto de la palabra de Dios de mostrar también la persona del Señor Jesucristo, que fue la que ellos predicaron entre los corintios, no cambia. Él puede haber dicho humanamente que iba a hacer una cosa y después no la hizo. Pero la seguridad que tiene que tener la iglesia de Corinto es que el evangelio predicado no cambia. Que la persona del Señor Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo no cambiará. Si hay algo que puede cambiar, serán los seres humanos, pero nunca jamás la palabra de Dios. Y esto es lo que es la primera seguridad que el apóstol Pablo le brinda a los corintios. Que la palabra de Dios no cambia jamás. El hombre puede cambiar, pero Dios no. El mensaje que los hombres puedan darle a cualquier iglesia o grupo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. El evangelio, el verdadero evangelio bíblico que encontramos en las Sagradas Escrituras, no va a cambiar, aunque haya otros evangelios como tuvieron los Gálatas y como también hay hoy en día otros evangelios, entre comillas. Pero el verdadero evangelio de la palabra de Dios no va a cambiar nunca. El pastor puede cambiar, se puede equivocar, pero la palabra de Dios no cambiará. La iglesia se puede equivocar, puede comenzar teniendo una sana doctrina, tener un correcto discipulado, una correcta adoración al Señor, una correcta celebración de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena. Y quizás en algún momento cambie, y cambie mal, no para mejor. Pero la palabra de Dios, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, ese no va a cambiar nunca. Amén. Por tanto, la iglesia y cada uno de sus miembros tiene que aprender a vivir seguros
en medio de un mundo no solamente inseguro, sino también en una iglesia insegura y cambiante. Una iglesia actual, moderna, la que llamamos posmoderna, donde todo el mundo tiene su propia razón, donde todo el mundo tiene su propia verdad, donde todo el mundo tiene su propia doctrina que se le reveló mágicamente la noche anterior. La iglesia de hoy es una iglesia, en muchas ocasiones, insegura, cuyas puertas están abiertas a todo viento de doctrina, a toda nueva moda, a todo nuevo mensaje que aparezca en las redes sociales o con algún falso profeta, algún falso apóstol nuevo que apareció con una nueva doctrina revelada. Y las personas van de una iglesia a otra buscando el verdadero evangelio y se encuentran con que nunca es lo que la Escritura dice, sino con la nueva revelación que se ha recibido. Este es el cuadro de hoy. No es tan distinto de los temores que el apóstol Pablo tenía respecto de los corintios. La iglesia debe aprender a separar, a discernir entre lo que es la conducta humana, lo que es el mensaje humano, lo que son los errores humanos y lo que es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que no cambia nunca, que no habrá de cambiar nunca, y comenzar a vivir en función de lo que dice la palabra de Dios y no vivir su vida cristiana y tomar las decisiones de su vida cristiana y de su familia cristiana y de su futuro cristiano en función de lo que alguien les diga. Con quién te tenés que casar, qué clase de negocio tenés que tener, etcétera, etcétera. Ustedes saben bien a qué me refiero. Debemos vivir una vida segura. Una vida cristiana segura está fundamentada, firmada en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios que no cambia absolutamente. No solamente vivir, sino también disfrutar, hacerlo práctico en la vida diaria. Uno mira en el Antiguo Testamento la vida de David, un hombre que comete adulterio y también comete homicidio, que es disciplinado por Dios, pero también es un hombre que es perdonado por Dios. Y no comienza a buscar en un lado, en otro, en distintos ancianos que formaban el cuerpo de ancianos de Israel y en la búsqueda de otros profetas, si Dios realmente lo había perdonado. No, sabe que Dios lo perdonó y por eso escribe el Salmo 32, el Salmo 51, dichoso, bienaventurado, felices el hombre a quien Dios ya no culpa de iniquidad. ¿Por qué David vive esta felicidad, esta dicha del perdón? Porque creyó en lo que Dios dijo. Porque creyó en lo que Dios dijo y no en lo que otros quizás le habían dicho. ¿Usted cree que en la corte del rey todos estarían contentos con el perdón de David? ¿Alguna vez se preguntó si en la corte del rey David todos estaban contentos con que Dios le hubiera perdonado? No, que más de uno hubiese querido quedarse con su sillón. Pero la iglesia de hoy, cambiante, abierta a las nuevas modas, es insegura. Por tanto, tenemos que construir no solamente iglesias seguras, firmes en la palabra correcta, sagrada y santa de Dios, sino también que el cristiano comience a vivir esa palabra para su propia vida. Si Dios dice que está perdonado, está perdonado. La vida cristiana no depende de lo que diga el pastor, depende de lo que dice Dios. La segunda de las seguridades cristianas que el apóstol Pablo le da a los corintios para que aprendan a separar, a discernir entre las actitudes humanas, los mensajes humanos, las conductas humanas, que hoy dicen sí, mañana no, pasado quizá y luego tal vez y después puede ser. Para que puedan discernir entre todas esta gama de inexactitudes y dudas
y ambigüedades e inseguridades. Y la seguridad de la palabra de Dios es que las promesas de Dios tampoco cambian. Y quiero repetirle esto. La segunda seguridad que el apóstol Pablo le da a los corintios, que no lo miren a él, que hoy puede haber dicho voy y después dijo no voy. Pero lo que ellos tienen que vivir es en conformidad con el Evangelio, no con lo que un ser humano dice. Y una de las seguridades en las que uno tiene que afirmarse es que las promesas del Señor no cambian. Versículo 20. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiero leérselo nuevamente, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas del Señor están detrás de todas esas promesas, está la persona misma de nuestro Dios con este sí, que significa fidelidad a su propia palabra. Esto es lo que significa el sí, la fidelidad a su propia palabra. En la palabra amén tenemos allí un juramento de parte del Señor como una doble seguridad, fidelidad a la palabra, juramento de Dios sobre su propia palabra, una doble seguridad del cumplimiento de las promesas del Señor por parte de Dios. Las promesas de Dios no cambian. Seguridades son las que nosotros tenemos. Necesitamos seguridad en nuestra vida material, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida relacional con otros. Lo que quiero decir es que materialmente nuestra seguridad nunca va a pasar por los bienes que tengamos, por los títulos que podamos acceder, por los oficios que podamos aprender y nos permitan prosperar, por las profesiones que podamos tener, negocios que hayamos logrado construir, sino solamente en las promesas de Dios tiene que descansar nuestras inseguridades materiales. Mateo 6, 31 al 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Pero hoy tenemos una iglesia y una suerte de predicadores que han dado vuelta. Usted busque primero la añadidura pensando que el reino de Dios va a venir. Haga un pacto con dinero. Entonces va a recibir la bendición de parte de Dios. Y lo que quiero decir con esto es que, mire, así salga de la iglesia con una hermosa camioneta negra con vidrio polarizado 4x4, salga y multiplique todo su negocio, eso no significa, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Así que no me importa en lo más mínimo toda la riqueza con la que pueda salir de un templo religioso. ¿Quieren prosperidad? Puede ir a un brujo si quiere. ¿Quiere sanidad? Pues vaya a un brujo si quiere. Dios puede dar la sanidad y Dios puede dar toda la prosperidad que se necesita una persona. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestras inseguridades se logran hacerse seguras yendo por otro lado. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. En esta iglesia postmoderna, en esta iglesia mayor, más grande que una iglesia local particular en las que nos movemos, hay mucha gente que vive inseguramente y necesita de esta seguridad. Promesa de Dios no cambiará jamás. Por tanto, si Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios, pues eso es lo que debemos buscar. Primeramente el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Espiritualmente también necesitamos seguridades para nuestra propia vida.
Necesitamos seguridades, amados, porque no todo lo que oímos viene de Dios, ¿me entienden? No todas las señales que vemos son de Dios. No todas las señales, milagros, prodigios, como usted quiera llamarles, son de Dios. Y esto no es nuevo ni lo inventa este pastor. Moisés tiró la vara y los magos de Egipto también. ¿Se equivoca este pastor? Echamos fuera demonios en un templo y también en un rito umbanda. No todo viene de Dios. Por tanto, necesitamos seguridades también en materia espiritual. En lo que oímos, porque no todo lo que escuchamos es de Dios. En lo que ven nuestros ojos, porque no todas las señales, prodigio, milagro, como quieras llamarle, que se pueda ver, proviene de parte de Dios. Necesitamos seguridades para nuestra propia vida, inclusive para mirarnos a nosotros mismos, para poder evaluarnos a nosotros mismos, porque no somos perfectos, no somos Dios. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, nuestra seguridad está en que nos reflejemos en la palabra y veamos si nuestra vida está acorde a lo que Dios dice. Porque aún en este campo espiritual de evaluar nuestra propia vida, podemos llegar nosotros mismos también a engañarnos. La Biblia está llena de promesas para nuestra propia vida, en el campo espiritual, en el campo relacional, en la vida emocional, intelectual. La Biblia está llena de promesas del Señor que no van a cambiar. La palabra del Señor tiene promesas para nosotros, como dije, que no cambian, como en las aflicciones, como en la soledad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo enseñan desde la escuela bíblica más pequeña hasta el último nivel de los adultos, pero lo estoy viviendo. Lo vivo la compañía, la presencia del Espíritu Santo como promesa de Dios de estar conmigo en medio de la enfermedad. Vivo esta promesa de Dios cuando salgo a buscar trabajo y no lo encuentro. Vivo esta promesa de Dios que Él está conmigo en la camilla de operaciones. Se vive esta promesa de que Él estará con nosotros todos los días cuando hay una crisis en la familia. No siempre. Porque no se conoce la promesa de Dios, o porque se duda de esa promesa de Dios se cumpla, o en el peor de los casos porque no la creo. Pero Dios dice y promete que sus promesas no cambian. Nosotros debemos vivir seguros en la promesa del Señor que tiene para los momentos de aflicción, de soledad. Las luchas que tenemos con nuestra propia carne, con nuestro problema de santificación, Dios tiene promesa. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis, esto es lo que dice correctamente el texto griego, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Todas las obras de la carne la puede leer después. Las conocen, nos afligen, luchamos contra ellas. Pero es una promesa de Dios que no cambia tampoco. Pero esto requiere negación de nuestra carne. Requiere crucifixión de nuestra carne. Requiere obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Que me impongan las manos en algún culto, me caiga. Mire, le puedo asegurar, sale a la puerta usted y mañana cuando venga la tentación vuelve a estar en lo mismo. Y ustedes saben que a veces oramos aquí y ocurren cosas también. No voy a negar eso. Pero los pastores, los predicadores, no están las 24 horas con la gente. Usted está sola. Usted está solo cuando sale después, con el Señor, no solo.
No estamos las 24 horas en el templo, cuidándonos, mirando todos unos a otros. Salimos allí afuera y vivimos un mundo de tentaciones. Y a veces se cae y a veces se triunfa. Pero en las luchas que se tienen, hay promesa de Dios para la santificación. Y nuestra mente. Me encanta el pasaje donde el Señor Jesucristo, después de haber sanado a alguien que hacía 38 años que estaba paralítico allí tirado, le dijo: vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosa hizo este tipo si estaba hace 38 años estaba paralítico? ¿Alguna vez pensó en esto? ¿Qué clase de pecado tiene un paralítico? Y de aquella época, para que el Señor le diga: ahora vete, pero no peques más. ¿Cuáles son esos pecados? Esto nos enseña la profundidad del poder de la carne y del poder del pecado. Y que tenemos que tener cuidado, pero también que tenemos que tomarnos de esas promesas de Dios, estas promesas del Señor, porque la promesa de Dios no cambia. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne, cualquiera que sea. Pero tengo que creer esta promesa y saber que estas promesas del Señor no cambian. Son sí y amén en el Señor. Tenemos promesas del Señor que nos cambia también para el día de la muerte, en la cual tenemos que estar seguros. Juan capítulo 14, dijo el Señor allí: creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Hay promesa para cuando llegue ese día que no cambia. Hay un énfasis en la palabra del Señor Jesucristo. Creen en Dios, como dice, creen en mí entonces. Porque las promesas del Señor no cambian. Promesa de Dios para luchar contra el enemigo, contra el diablo. Temed a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero como suele ocurrir inclusive a veces en las parejas, que se invierte el proceso. Primero me uno, después me voy de casa y finalmente ni siquiera me caso. Acá es lo mismo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La gente viene a las iglesias para que se les impongan las manos, para que se les echen afuera los demonios, pero ninguno quiere someterse a Dios. Algunos me preguntaron: ¿y por qué se fue la pareja tal? Porque vive en fornicación. Y porque no quieren someterse a Dios. Porque quiero participar de la Santa Cena, servir en la iglesia y seguir viviendo en fornicación. Si lo digo con todas las palabras y no me pregunten más nada. ¿Por qué se fue la pareja B? Porque practica la brujería, la hechicería, y en lugar de resistir al diablo lo busca y no se somete a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué se fue la pareja C? Porque prefiere la fornicación, el adulterio, antes de ordenar su vida y someterse a Dios. Entonces, claro, el malo de la película es el pastor. Cuidado.
las promesas de Dios son para que mejoremos nuestra vida. Y estamos aquí porque todos llegamos enfermos y nos sanamos porque nos sometimos a Dios. Porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque ordenamos nuestras vidas en el poder de Dios acompañándonos. Porque restauramos hasta donde pudimos los daños que hicimos de inconversos. Pero hoy hay nuevas modas. La mega iglesia, donde nadie me pregunta nada, donde nadie me exige nada. Total, es alguien más que viene. Una silla más. Más dinero. Pero ¿cuál será el final? Dios dice que tenemos promesas para nuestra santificación. Y debemos vivirlas, ponerlas en práctica, porque no cambian. Fueron para los Gálatas y son también para nosotros. Tenemos promesas para los problemas de ansiedad, producidos muchas veces por nosotros mismos, por la sociedad en la que vivimos. Por nada estéis afanosos, Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, sino presenten vuestras peticiones con acción de gracias a Dios y con ruego. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Que sobrepasa todo entendimiento. Mejor que el ribotril, ¿eh? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Es una promesa o no? Sí. Amén. Pero hay que ponerla en práctica, doblando nuestras rodillas. Señor, esta es mi preocupación. Este es mi mal, este es mi dolor, esta es mi aflicción. Gracias por todo lo que me das todos los días. Yo te ruego que visites mi vida. Cuando estas cosas se ponen en práctica, hay paz de Dios. No es solamente saber, sí, pastor, yo conozco, todo eso ya lo sé, pero lo practican. Pone en práctica, dobla sus rodillas. Quiere estar acá. A veces quiero poner como en esas iglesias, ¿no? Que ponen la barandita ahí, parece mentira. Todo el mundo quiere estar arriba de un púlpito. Y a mí me falta tiempo para estar de rodillas. Tenemos promesas para nuestras ansiedades. Y debemos creerlas y debemos vivirlas por una sencilla, profunda y bíblica razón. No cambian. No cambian. Quien dijo esto estaba guiado por el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo. En segundo lugar, quien dijo esto guiado por el Espíritu Santo estaba preso en una cárcel de Roma. Quien dijo esto, en tercer lugar, guiado por el Espíritu Santo, estaba esperando su muerte, como el apóstol Pablo. Y él es el que le dice a los filipenses: ustedes están preocupados por mí. Yo les explico. No estén preocupados. Vayan con su petición, con oración y ruego delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y los corazones. Y necesitamos eso. Todos. Porque son muchas las ansiedades que tenemos. El adolescente tiene ansiedades. El joven tiene ansiedades. El que se va a casar tiene ansiedades. El adulto que tiene familia tiene ansiedades. Tengo un hogar, tengo cuentas que pagar, tengo una familia que sostener. Que llega al punto de retiro tiene ansiedades. Ya no tengo las fuerzas que tengo antes.
pronto habré de retirarme si es que conservo el trabajo. Y vendrán las enfermedades. Y vendrán mayores aflicciones, mayores necesidades de dinero. Y son ansiedades. Y la promesa de Dios no cambia. Y es para todos, no importa la edad que tenga. Tenemos promesas de Dios que no cambian, inclusive para, como dije, en el momento de la muerte misma. Lo veíamos estos días, por lo menos lo que nos dieron. Dentro del analfabetismo bíblico que vivimos, o eclesiástico. Muchos saben, hemos visto estos días, estos 21 hermanos nuestros decapitados. Muchos no saben que son nuestros hermanos. Los coptos son una iglesia del primer siglo. Siglo I. Es una de las más antiguas. Son distintos a nosotros, pero son nuestros hermanos. Me llamaba la atención cuando veíamos el video que publicaron los medios en todo el mundo con horror. Mi esposa me dijo, me llama la atención que ninguno llora. Estaban serios. Leí hace algunas horas que muchos de ellos, sin llorar, a punto de ser decapitados, sus palabras eran: Jesús, ayúdame. Eso es fe. Eso es confianza. ¿Pensó alguna vez lo que se siente estar en una circunstancia como esa? Su familia, sus hijos, su propia vida. Ni siquiera es el corte rápido de un hacha. Perdóneme que lo explique así, pero debo hacerlo. Fueron decapitados como usted corta la carne en la mesa de su casa cuando prepara la comida. Sí, debo decirlo, porque el cristiano tiene que tomar conciencia a veces de lo que sucede en otros lados del mundo. Seguimos bailando y cantando como si la vida fuera color de rosa y no lo es. Las promesas de Dios no cambian. Y hay personas que tristemente por el final, pero las viven, confirman. Se puede hasta morir dignamente en el Señor, como estos hermanos nuestros. Están en la gloria. La promesa de Dios no cambia. Y esa es una de las seguridades que tenemos que tener en la vida. Aunque no estemos en el Medio Oriente, sino en Argentina, te sale todos los días, no sabes si vuelve. En último lugar, tenemos otra seguridad a la que me quiero referir, es la presencia y el poder, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Allí, versículo 21, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En último lugar, la tercera seguridad a la que el apóstol Pablo se refiere, y yo me quiero referir también para nuestra vida, la tercera seguridad es esta presencia, esta unción, este sello, estas arras del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el apóstol Pablo aquí le está enseñando una vez más a los corintios a poder discernir y separar entre los cambios de actitudes y de conductas humanas y la obra de Dios que no cambia en la vida de los creyentes. Aquí tenemos la unción, el sello
y las arras del Espíritu que están en la vida de los corintios y en la cual ellos deben sostenerse y no flaquear o titubear frente a alguna actitud de parte de un apóstol, en este caso como él o cualquier otro. La unción es esa presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Es el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan dice: vosotros tenéis la unción. Vivimos una iglesia no solo insegura, sino muchas veces ignorante. Perdónenme el término. Se ve a un predicador que grita más fuerte, o que cuando se pone a orar ocurre algo y dice: ¡qué unción que tiene! ¿Y la suya? ¿Y la que Dios le dio a usted? ¿Por qué no la vive? Primera carta del apóstol Juan: vosotros tenéis la unción del Santo. Están ustedes y permanecen ustedes. Esto es lo que dice también Juan en su Evangelio, en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Que el Espíritu Santo mismo les enseñará todas las cosas. Él los va a estar guiando ante toda mentira que pueda escuchar con esa unción, esa presencia, ese poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Va a estar enseñándole, va a estar guiándole para que pueda discernir entre la verdad y la mentira. Cuando veo tantos miles de personas que están escuchando mentiras y se quedan, me pregunto si son creyentes. Si no son como las multitudes que seguían al Señor Jesucristo. Que cuando el Señor Jesucristo le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, se volvieron atrás. No eran creyentes. Iban tras las señales, iban tras el pan, iban tras las sanidades, pero no iban tras Jesucristo. La unción del Espíritu Santo está en la vida de todo cristiano. Que algunos tengan una mayor presencia, un mayor poder del Espíritu Santo, no voy a discutir eso. Pero la presencia del Espíritu Santo en el verdadero cristiano es innegable. Es bíblico. Y debería ser más enseñado para que el cristiano viva más seguro y no tenga que estar yendo de lugar en lugar buscando a ver a alguien que le diga algo. Pues acá lo tiene. El cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. Un sello es una marca de autenticidad, una marca de propiedad, de posesión. Habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído Él, dice Primera de Efesios, capítulo versículo 13 y 14. Primera carta a los Efesios, perdón. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El cristiano, usted, yo, el verdadero cristiano, está sellado con la presencia del Espíritu Santo. Pertenece a Dios, es propiedad del Señor Jesucristo. Y esto forma parte de nuestra seguridad. Esto forma parte de la seguridad de los corintios y debe formar parte también de nuestra seguridad. No estar guiándonos por lo que dicen en las redes sociales, por el amor de Dios. En los 90 se luchaba con las radios, hoy hay que luchar con las redes sociales. El cristiano no solamente tiene la unción del Espíritu, esa presencia en su interior y sobre él, no solo está sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios,
también tiene esas arras, palabra que todavía se utiliza en España, por ejemplo. Las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Un primer pago, un anticipo, una prenda, algo que se da como parte del pago del precio total, un anticipo del precio total. El apóstol Pablo dice, ustedes han recibido un anticipo de la gloria que va a significar para todos el día que estemos en la presencia del Señor como hijos de Dios. ¿Cuál es ese anticipo? Las arras, la presencia del Espíritu Santo en este cuerpo imperfecto, débil. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que no se va y viene y va. ¿Me entienden? Está. Si algunos no lo viven, porque bueno, tendrá que preguntarse si es creyente o no. Y si es creyente, tendrá que preguntarse si está viviendo santamente, porque el Espíritu Santo cambiará su ministerio con uno. Entristecemos, contristamos muchas veces al Espíritu Santo con nuestros pecados. Pero la seguridad que el cristiano, como el corintio, tenía que tener frente a la inseguridad que el ser humano, los predicadores, los grupos religiosos, las iglesias, pueden estar dándoles, que tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. El verdadero cristiano no tiene que dudar de esto. Esta es la seguridad que tiene que tener. Debemos aprender a vivir seguros nuestra vida, a vivir santamente nuestra vida. Porque vivir seguro no significa licencia para pecar. Pero debemos aprender estas seguridades cristianas que el apóstol Pablo le dio a los corintios, son también seguridades cristianas para nosotros. La palabra de Dios no cambia nunca. Sigue siendo la misma. Debemos estudiarla. Debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo para también entenderla. Debemos aplicarla a nuestra vida. Y debemos confrontar la palabra de Dios con lo que diga cualquier persona. Aún el apóstol Pablo fue confrontado por los ancianos en Berea. Vamos a ver si lo que vos decís es así. ¿Pero con qué lo confrontaron? Con esto. Con la palabra del Señor. No con el profeta de turno. Ni con el pseudo apóstol. La palabra de Dios no cambia. Grábese eso en su cabeza. Las promesas de Dios no cambian. Mire, si alguien duda de la promesa de Dios, especialmente de la resurrección, no tiene sentido que se reúna nunca más. Sino que doble sus rodillas y le pida a Dios que le perdone. Viendo, dijo el apóstol Pablo a los corintios también, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Porque el momento más puntual y exigente de nuestra fe va a ser el día que partamos de aquí. ¿Creo o no creo lo que Dios dice? Ah, pero a mí el predicador, el señor Luna me dijo tal cosa. Y Benny Hinn me dijo tal cosa. Y el otro Maldonado dijo tal otra. Pero no es eso lo que yo dije, diría Dios. Pero había 50.000 personas en el estadio. ¿Y a mí qué? Señor, hicimos
señales, milagros y prodigios en tu nombre. Echamos fuera demonios. Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, porque de hecho lo hacemos también. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado. Las escrituras son fundamentales para nuestra vida. Las promesas de Dios no cambian. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos seguros. Y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida tampoco cambia. Somos de Cristo, lavados en su sangre, arrancados del poder del diablo, trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nuestra vida debe ser solamente para Él. El fin principal del hombre, dice uno de los documentos reformados por excelencia: conocer a Dios y gozar de Él toda nuestra vida, darle gloria. Y darle gloria a Dios es vivir seguros. Llevar gloria a Dios es creer en su palabra, confiar en sus promesas y vivir en el Espíritu. Amén.